buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a Pepperstein 77. Continuamos justo en donde terminó la parte número 1, que si no la has visto, te recomiendo que vayas a verla. Sin lugar a dudas, la religión egipcia fue una religión esotérica, cuyos ritos eran sustraídos a la vista del pueblo, al menos en su parte esencial. Los egipcios practicaban un ritual de gran importancia, la llamada iniciación en la Gran Pirámide. Que por cierto, esta Gran Pirámide no es solamente un monumento construido como cementerio de faraones, como la ciencia aceptada nos lo ha hecho creer. En realidad, es una copia fiel del cuerpo humano, y se puede decir, simbólicamente, que es la tumba del Dios íntimo que se halla dentro del hombre. Algo mucho más espiritual y mucho más acorde a la verdadera tradición egipcia. De hecho, Pir, derivada de la palabra pirámide, significa fuego, es decir, espíritu. Por ende, la iniciación en la pirámide equivale a la comunicación con los grandes misterios del espíritu, la unión del reino de Dios interno con el Padre. Este fuego no es el fuego material, ni tampoco el fuego o luz de los soles, sino un fuego 1000 veces más excelso, el fuego del pensamiento. En resumen, el ritual de iniciación en la Gran Pirámide Iniciática, dentro del cual penetraba el candidato, es el símbolo de nuestro propio cuerpo. Y para que el hombre vuelva a la unidad con el Dios íntimo, debe buscar en su iniciación, en su mundo interno. Para ello, el aspirante debía penetrar en el interior de la Gran Pirámide en busca de su iniciación, su propio sendero iniciático, a través de 22 caminos que aparecen en su vida, pasando por 10 esferas, y los 42 jueces de la muerte se encargaban de probarlos mediante pruebas iniciáticas para así seguir aprendiendo hasta conseguir llegar al Duat, o sea, al más allá. Las iniciaciones llegaban para aquel hermano o hermana que estaba interesado en cambiar su vida. El iniciado podía devenir otro Osiris, es decir, adquirir, al igual que ese Dios, existencia eterna. Para ello, el iniciado debía, en esta vida, deificarse, morir simbólicamente para renacer en una nueva existencia divina. Morir para renacer. Tal era la lección que enseñaba el mito de Osiris. La leyenda se ponía en acción en los santuarios, en el curso de ceremonias secretas, durante las cuales los miembros de la jerarquía sacerdotal eran actores en una serie de espectáculos simbólicos, destinados a dar al iniciado la sensación de que moría y luego renacía en una existencia inefable. Para mi punto de vista, algo bastante similar a los ritos de la masonería. La relación entre Jesucristo y su supuesta iniciación en las pirámides de Egipto. En los evangelios se relata que Jesús y su familia se exiliaron en Egipto huyendo de Herodes. Allí transcurrirían los primeros años de su vida oculta. Pero la verdadera pregunta es, ¿adquirió Jesús sus poderes en una escuela de misterios de Egipto? Hay quienes afirman que Jesús tuvo una iniciación en las pirámides. Sin embargo, no existe una sola evidencia sólida que confirme que Jesús estuvo ahí. Investigaré más sobre este tema y lo dejaré para otro video, ya que es realmente fascinante conocer aún más sobre los años perdidos de Jesús. Continuamos. Platón y su iniciación. La filosofía occidental moderna prefiere no reparar demasiado en las fuentes de la filosofía de Platón, a quien consideran uno de los suyos. Es decir, un filósofo que perfila ya y provee el impulso para el edificio lógico y racional de la filosofía y de la ciencia moderna. Un tipo de conocimiento que pretende ser objetivo, mayormente materialista, cuyo fin es conocer y conquistar la naturaleza exterior, donde es más importante producir discursos de virtuosismo intelectual, a diferencia de los egipcios, que lo hacían para conocer la naturaleza interior, practicando y viviendo el propio conocimiento.
Esta visión de la historia nos quiere hacer creer que la filosofía, y en general el pensamiento crítico y el conocimiento validado objetivamente, nació en Grecia, liberándose de toda la superstición religiosa de todas las otras culturas del pasado, literalmente culturas como la egipcia. Sin embargo, la tradición de aquellos más allegados a Platón, sus contemporáneos y la escuela místico-filosófica que se desdobló de sus enseñanzas, nos dicen que Platón fue principalmente un místico, un iniciado y un teólogo. Que su filosofía no es tan original como se piensa, sino que es la refinación intelectual de una antiquísima tradición esotérica. ¿De dónde obtuvo Platón la sustancia de su conocimiento? Eso que en su aspecto más profundo lo revela como un maestro iniciado en los misterios del alma y del cosmos. Bueno, pues la tradición afirma que de Egipto, de los misterios órficos y de los pitagóricos. En la época de Platón era común iniciarse en los misterios de Eleusis, los cuales parecen ser la continuidad de la tradición órfica, la cual aparentemente cifraba en la mitología una serie de enseñanzas místicas. En su libro The Eleusinian and Baek's Mysteries, Thomas Taylor nos dice que Platón consideraba que el gran diseño de los misterios era llevarnos de regreso a los principios del hombre, una experiencia perfecta de bien espiritual. Cicerón no podía otorgarle más alta estima a los misterios y nos menciona, cito, sabemos que Platón tuvo una alta estima a Pitágoras y que Pitágoras había fundado una escuela mística bastante radical, donde los filósofos llevaban una vida casi monástica. Pitágoras, en eso coincide con la mayoría de las fuentes. Viajó a diferentes partes del mundo y fue iniciado en los templos de Egipto. De hecho, Thomas Stanley, en la biografía de Pitágoras, siguiendo a las fuentes clásicas, nos dice que el sabio de Samos estuvo más de 20 años en Egipto, aprendiendo bajo distintos hierofantes en Tebas, en Memphis y en otras ilustres ciudades. Sabemos que Pitágoras no fue el único de los griegos que viajó a Egipto. El mismo Platón cuenta en el Timeo y en el Critias que Solón recibió instrucción de un sacerdote egipcio, quien lo llevó a la hipótesis de la Atlántida y la doctrina de la destrucción cíclica del mundo por el fuego y por el agua. El otro padre de la filosofía, junto con Pitágoras, Tales de Mileto, también habría viajado a aprender a Egipto. Diógenes Laercio cuenta en su pequeña biografía de Platón que después de la muerte de Sócrates, Platón realizó un largo viaje en el cual visitó a los filósofos pitagóricos Éurito y Filolao en Italia, y luego a Egipto a ver a aquellos que interpretaban la voluntad de los dioses. Se dice incluso que Eurípides lo acompañó. En Egipto Platón se enfermó y fue curado por los sacerdotes. Platón, según dicen, habría querido luego visitar a los magos de Persia. Sin embargo, las guerras asiáticas no se lo permitieron. Aunque la información de Diógenes ha sido puesta en duda por los académicos modernos, esta noción de que Platón viajó a Egipto era ampliamente aceptada entre los antiguos filósofos, al igual que los filósofos de su academia. Thomas Taylor, el gran traductor de Platón al inglés, cuyas obras estimularon la imaginación de los poetas románticos, escribió de manera bastante específica. Cito, Platón fue iniciado al gran misterio a la edad de los 49 años. La iniciación tuvo lugar en una de las cámaras subterráneas de la Gran Pirámide de Egipto. La tabla isiaca formaba parte del altar ante el cual el divino Platón recibió lo que siempre había sido suyo, pero que la ceremonia de los misterios encendió e hizo patente. Con este ascenso, después de 3 días en la gran cámara, fue recibido por el hierofante de la pirámide. El hierofante era visto solo por aquellos que habían cumplido los 3 días, los 3 grados, las 3 dimensiones. Y se le entregaron las enseñanzas esotéricas de manera verbal, acompañadas por el símbolo apropiado. Después de otros 3 meses de viaje iniciático en las cámaras de la pirámide, el iniciado Platón salió al mundo con la misión de llevar a cabo la obra de la Gran Orden.
como antes Pitágoras y Orfeo. Wow. Lo anteriormente citado se encuentra en The Secret Teachings of Old Age de Manly P. Hall. El alquimista Paracelso, en la Aurora de los Filósofos, nos menciona: Adán fue el primer inventor de las artes, porque tenía conocimiento de todas las cosas después de la caída. Por ello, predijo la destrucción del mundo por el agua. De esta causa, también, fue que sus sucesores erigieron 2 tablas de piedra en las que inscribieron todas las artes naturales en caracteres jeroglíficos, para que así, en la posteridad, pudiera familiarizarse con esta predicción y que así pudiera ser prevenida y se tomaran provisiones en tiempos de peligro. Subsecuentemente, Noé encontró una de las tablas en el monte Ararat, después del diluvio. En esta tabla estaban descritos los cursos del firmamento superior y del globo inferior. Por medio de esta separación, un hombre se volvió astrónomo, otro mago, otro cabalista y un cuarto alquimista. Abraham, el Tubal Caín volcánico, un consumado astrólogo y aritmético, llevó el arte fuera de Canaán a Egipto, en donde los egipcios emergieron con tan grande poder y dignidad que de ahí esta sabiduría se difundió en otras naciones. Si aceptamos la posibilidad de que las fuentes del conocimiento filosófico y en general del conocimiento religioso esotérico, incluyendo por supuesto el Corpus Hermeticum, mejor conocido como el Kybalión, se encuentran en Egipto, específicamente las pirámides, debemos considerar lo que nos dijo el mismo Platón después de su supuesta iniciación, y la cual ha alimentado la imaginación de místicos, masones, filósofos y teósofos, de alguna manera herederos de este conocimiento. Un origen en común de las diferentes tradiciones, el cual se puede situar en la Atlántida, el mítico continente destruido por las aguas. Esta idea, desde este punto en la historia, nos puede parecer poco plausible y ciertamente muy remoto. Pero lo que es verdad es que grandes eruditos e iniciados, por razones conocidas y algunas desconocidas, han mantenido que esto es así. Que todas las religiones provienen de una misma raíz, de un mismo impulso unitario, y que han existido civilizaciones humanas antes de la nuestra, siendo la evolución un proceso cíclico de muerte y renacimiento. Con esto finalizamos este video. La verdad es mucha información, pero considero que todo es bastante relevante. No pude resumir más, y aún así tendré que hacer una tercera parte, donde explicaré la relación de las pirámides de todas las culturas del mundo, al igual que de leyendas acerca de pirámides que se encuentran en el mismo, y sobre las que se teoriza existen, sin embargo aún no han sido descubiertas. Cuéntame, amigo, qué es lo que opinas acerca de las iniciaciones de estos grandes filósofos. Parece ser que el inicio de toda filosofía proviene de Egipto. Aquí tu amigo Pepos de reportándose. Un saludo. Antes de terminar con el video, quiero invitarlos a formar parte de los miembros del canal. Tendrán muchos beneficios como obtener insignias especiales, ver contenido exclusivo o mirar contenido antes que sea público, así como pedirme directamente algún tema de qué hablar, al igual que pedirme alguna canción para tocar, entre muchos beneficios más. Si mi trabajo les gustó, los invito a que dejen su like y se suscriban al canal, ya que me ayudan un montón a continuar con este proyecto, además de que es totalmente gratis. Larga vida a todos ustedes, amigos, y recuerden, ¡Let's rock!